Saben que acá hay como 500 personas, ¿no? Y la verdad que en los aplausos no se nota, pero a mí me gustaría arrancar con que ustedes se den cuenta que ustedes son 500 personas, con los cuales les voy a pedir un favor. Párense. No vamos a identificar a color. Párense, dejen las botellas, dejen el whisky, apóyenlo, párense. Ahora, quiero que se aplaudan bien fuerte. Escuchen 500 personas aplaudir. Bien, bien. Perfecto. Paren. Ernie, esto yo lo suelo hacer para que después cuando yo termino de hablar y nadie aplauda, esto en la edición, vos lo tenés que poner al final, porque lo que importa son las redes. Entonces a las redes yo termino de hablar, todos me aplauden y listo. Vamos a hablar un poco del fracaso. Yo acabo de editar un libro que se llama Historia de fracasos y fracasados que cambiaron el mundo. Y realmente es gente que todos conocemos, que todos idolatramos, pero es gente como nosotros, como ustedes. Fíjense esta imagen. En esta imagen estamos nosotros. Ahí está Schuster, arriba. Ahí está la gente de Guapaletas, ahí estoy yo. Estamos todos queriendo salir por ahí, por ese rinconcito, por ese lugar que es lo que nos desafía. Nosotros tenemos emprendimientos. Todos los que están acá, me imagino que no solo vienen por el morbo de ver cómo se equivocó el que se equivocó, sino que seguramente tienen alguna duda, alguien quiere ser emprendedor, alguien tiene la idea de emprender y tiene miedo. ¿Saben por qué tienen miedo? Quiero preguntarles algo. ¿Hay alguien que haya nacido en el siglo XXI? Que levante la mano. ¿Alguien tiene 17 años? ¿Alguien dejaron entrar menor? ¿A vos te dejaron entrar? ¿Te pidieron un documento? ¿Podés? Bueno, sí, puede, evidentemente puede. Bueno, la gran mayoría nació en el siglo XX. ¿Y saben qué pasaba en el siglo XX? En el siglo XX había un paradigma muy fuerte que era el que las hace las paga. Digo, ¿quién quiere hacer algo si encima de hacerlo tiene que pagar? Entonces eso profundiza ese miedo que nosotros tenemos a emprender, porque el fracaso está ahí. Si vamos a fracasar, no nos va a ir bien y encima tenemos que pagar, no es un buen plan. Pero por suerte el siglo XXI cambió ese paradigma y por eso estamos todos acá. Y el nuevo paradigma del siglo XXI es el que las hace las cobra. Y acá todos quieren tener al final del camino un premio, que no tiene por qué ser económico. Digo, el premio puede ser sentir la sensación de que yo lo soñé y lo pude hacer, sentir la sensación de que lo logré, sentir la sensación de que nadie confió en mí y sin embargo acá estoy, lográndolo. Este libro, Historia de fracasos y fracasados que cambiaron el mundo, cuenta historias de gente como ustedes, porque no cuenta historia de gente que tuvo éxito. Sí, claro, es gente que tuvo éxito. Pero este libro se concentra en el momento en que las cosas no les salieron del todo bien y trata de entender qué fue lo que hicieron para que esas cosas mejoren. ¿Qué caminos tuvieron que emprender para no encontrarse con el vacío? Para poder lograr encontrar ese camino que les permitió llegar al punto que ellos habían planteado. Fíjense, eso tiene que ver con algo que no es esto. Esto es el chivo de mi libro. ¿Alguien lo tiene? No se lo pierdan, es buenísimo. Pero en realidad ese era un chiste, que es malísimo. Lo cierto es que lo importante de todo esto es resignificar el fracaso. Porque nosotros crecimos sintiendo que el fracaso estaba en las antípodas del éxito. Y nada más lejos de eso. El fracaso y el éxito están dentro del mismo sistema. El fracaso es aquello, es ese recorrido que nosotros nos planteamos para llegar al objetivo, que es el éxito. El éxito dura un segundo, gente. ¿Lo lograste? ¿Lo tenés? ¿Estás contento? Listo. ¿Qué es lo nuevo? Ahora, ese camino que uno va recorriendo hasta llegar al éxito está lleno de desafíos. Y cada desafío es un momento que te obliga a repensar ese camino que estás llevando y que te obliga a tomar una decisión. Y esa decisión nunca tiene que ser, hasta acá llegué. ¿Por qué? Porque si ustedes piensan hoy como piensa el Waze, ese navegador satelital que nos lleva a todos lados, o el GPS, siempre ese navegador nos propone una alternativa. Hay una historia de este libro que a mí me encanta para ilustrar, que me ayudó a mí
a hacerme una pregunta muy importante en momentos donde yo pensaba que con mi trabajo no tenía escapatoria y que no iba a saber qué hacer y que todo se me iba al tacho. Yo me dediqué durante muchos años a escribir humor político, para humoristas muy importantes, y los medios de comunicación cada vez le dan menos tiempo al humor, mucho menos al humor político. Y es la historia de Kodak y Fuji. No me quiero sentir Felipe Piña como que estoy hablando de historia argentina, uno es San Martín y otro es Belgrano. Digo, estamos hablando de empresas que no existen casi, pero que todos conocemos. Kodak, en el siglo pasado, manejaba el 70% del mercado mundial. La industria era la industria de la fotografía. Y ahí estaban Konica, Fuji y Agfa, otras dos empresas, Konica y Fuji japonesas y Agfa alemana, que entre todas ellas eran dueñas del mercado mundial de la industria de fotografía. Pero ¿saben qué eran ellos? Ellos eran sobre todo laboratorios de revelado. Está bien, vendían rollos de film para películas, para Hollywood, vendían rollos de fotos para que cada uno pudiera tener su foto en su casa, pero sobre todo eran laboratorios. Miren qué grande era Kodak, por ejemplo, que manejaba el 70% de la industria, que su eslogan era: ustedes apretan el botón, nosotros hacemos el resto. Hay que tenerla así para poder decir eso. Digo, yo no me animo a decir, vos toca el botón y yo me encargo de todo. Yo no me animo. Sin embargo, en el año 2000, la asociación que agrupaba a esta industria de la fotografía les dice: señores, ¿saben qué va a pasar con la industria que ustedes manejan? Va a migrar al universo digital. Claro, universo digital. Kodak había hecho en los 70 alguna prueba y había demostrado dentro de sus laboratorios que la tecnología digital, lo que uno veía de la tecnología digital, no iba a competir con la industria analógica. Las fotos analógicas reveladas nunca iban a ser tan lindas como lo que ellos habían demostrado que se veía en el universo digital. Sin embargo, algo pasó. En la era de la velocidad, esos 10 años se hicieron 5 y apareció la industria digital con 3 empresas, con Sony, con Canon y con Nikon, 2005. Es verdad que las fotos no se veían tan lindas como se veían reveladas por Kodak, pero había algunas ventajas. Las ventajas eran que yo podía sacar 1000 fotos, verlas y a elegir la que a mí me gustaba y no enterarme 30 días después cuando las haya revelado. No tenía que gastar en un revelado de fotos, solo tenía que recargar una batería, guardarlas en una memoria y voilà, la magia. Pero Kodak, que eran los dueños del mercado, perdón por el gesto, pero eran los dueños del mercado, ellos habían tapado la innovación con las manos, se lo habían tapado y habían dicho: esto tiene que ser pasajero. Esto no nos puede tapar el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos mejores fotos. Porque el revelado siempre iba a mejorar el color y nadie que quisiera fotografías iba a tener esa basofia digital que estas empresas hacían. Pero un año después, la industria de la electrónica ya estaba adentro del mercado analógico de la fotografía y eran muchas más empresas las que se peleaban por la misma cantidad de gente, por el mismo mercado. ¿Pero qué pasaba? Kodak y Fuji, sobre todo Kodak, tenía 60.000 personas empleadas en todo el mundo y 12.000 puntos de venta. Y eso, señores y señoras, hay que mantenerlo. Y el mercado era el mismo. Pero eso no fue todo, porque Fuji seguía diciendo, tanto como Kodak, que era una moda pasajera. Hasta que en el 2007 llegó nuestro héroe, Steve Jobs, el hombre de la manzanita, y trajo el iPhone. Con el iPhone empezó la industria de los smartphones. Y a diferencia de los teléfonos que habían antes, el smartphone sí hacía hincapié en la fotografía. Tenía un lente e incorporaba el mundo digital, el mundo de la programación. Entraban los programadores a pelear también en ese terreno. Y Kodak y Fuji, que estaban lentos de reflejos, no supieron ver que rápidamente el mercado les había quedado chico, muy chico, chiquitito. Ahora, ¿por qué es importante esta historia? Porque
las preguntas que se hicieron Kodak y Fuji fueron diferentes. Y son preguntas que por ahí ustedes se podrían hacer en momentos donde sientan que el fracaso de lo que están haciendo se les presenta, o porque les queda, o porque lo que están haciendo tiene mucha competencia, o porque surge la innovación y no saben qué hacer. Fíjense, Kodak tarde se hizo una pregunta importantísima. ¿Qué podemos hacer? Y cuando tenés el agua hasta acá, ¿qué podés hacer? Ahogate, no te queda otra. Esta es una muy buena pregunta que se tuvieron que haber hecho mucho tiempo antes, pero la soberbia o no poder haberlo visto hizo que esta pregunta los hundiera para siempre. En el año 2012, Kodak quebró. Ahora, esta es la pregunta que se hizo Fuji, que es la pregunta que yo quiero que ustedes tengan presente cuando tengan algún problema, cuando sientan que el fracaso está ahí, no más. Fujifilm, que también era un laboratorio de revelado, igual que Kodak, de la industria química, se preguntó, ¿qué podemos hacer con lo que sabemos hacer? Kodak quería meterse en la industria de la electrónica que no dominaba, entonces no podía hacer nada porque la industria no se sentía amiga. Ellos no sabían qué hacer. Pero Fuji nunca perdió de vista que era un laboratorio. Y cuando empezó a investigar qué podían hacer con lo que sabían hacer, se dieron cuenta que la tecnología que ellos usaban para el revelado de las fotos, para la desoxidación de las películas, puestas en la piel de cada uno, lo que lograba era que podían separar las células muertas de las células vivas y que ayudaba a la piel. Entonces dijeron, sigamos haciendo lo que sabemos hacer, pero metámonos en otra industria, vayamos a contratar empresas que ya estén instaladas para que rápidamente podamos cooptar un escenario que nos sea cómodos. ¿Y saben lo que hicieron? Compraron empresas de cremas cosméticas, le pusieron su tecnología y desarrollaron cremas anti-age. Fueron los primeros, se fueron de la fotografía, porque ellos nunca perdieron de vista que eran un laboratorio y hoy son la industria más grande de las cremas anti-age. No voy a preguntar si alguien las usa porque no los quiero mandar al frente. Yo no las uso y se nota, pero créanme que algún día lo voy a hacer. Entonces, esto para mí, y ya yéndome porque estoy en cero total, les quiero dejar una pregunta de regalo para que ustedes tengan presente cuando sientan que no saben qué hacer porque en sus trabajos, porque en sus proyectos se sienten agobiados. La pregunta que les quiero regalar es si saben realmente todo lo que pueden hacer con lo que saben hacer. Mírense para adentro, háganse esta pregunta y dense otra oportunidad. Muchas gracias. ¿Qué hacemos? ¿Sacamos este de acá? Gracias, sí, lo voy a sacar. Sí, la pasé bien, muchas gracias. ¿Nos vamos? ¿Estuviste tranquilo, relajado? Es un público hermoso. Ahí va. Bueno, la verdad es que yo decidí, fue una decisión consciente, no leer el libro, no escuchar las entrevistas anteriores, ni tuya ni de ninguno de los oradores, porque suele suceder que si sabés mucho más que la gente que está del otro lado, en el momento en el que tengas que hacer las preguntas, se van a quedar colgados en un montón de cosas que no dijiste en la charla. Entonces, teniendo en cuenta eso, se me ocurre preguntarte, como para arrancar, ¿por qué crees que, digamos, en esta era de la velocidad, vos lo mencionabas en un momento, si no es más importante a veces el recalculando del GPS que el plan original? Digo, esa capacidad de girar sobre tu eje en el momento en el que lo necesitas. Mira, yo creo por la experiencia que tengo y por las empresas con las que trabajo y veo el trabajo que tienen, nunca se cumple el plan original. Y la capacidad de recalcular es el secreto que ellas pueden tener para poder resignificar el proyecto original e ir tratando de encontrar el camino. Nunca, lo que yo les digo siempre cuando trabajo con ellas es,
nunca pierdan de vista de dónde parten hacia dónde van, porque el camino del medio seguramente se va a cambiar. Digo, nos encanta hacer canvas, planes de negocios vistos, pintarlos de colores. Lo cierto es que hay muchas cosas que nosotros podemos prever y hay muchísimas que no. Y esas que no son las que nos van a detener realmente. Entonces ahí es donde está la verdadera resiliencia de los equipos de trabajo, la capacidad que uno tiene de sobreponerse a las situaciones adversas, tomar con humor muchas cosas en momentos donde la situación parece levantar temperatura. Pero yo creo que nunca un plan original se va a cumplir. Yo parto de esa base. Entonces, tener la capacidad para poder moverse, moldearse y poder seguir adelante. ¿Crees que países como Argentina y esta cultura en la que nosotros vivimos tienen de repente una aceptación, el emprendedor argentino en el exterior, por ese contexto medio atado con alambre que tenés acá, donde están todo el tiempo obligados a cambiar reglas del juego, a adaptarte a nuevas circunstancias? Decilo, resignación. Sí. No, sí, yo creo que nosotros tenemos la capacidad de tener planes B todo el tiempo, planes C, planes H, porque sabemos en el país en el que vivimos, sabemos que las reglas nunca son del todo claras y sabemos que siempre hay un martes 13. Sí, nosotros estamos cubiertos de amianto, claramente. Hay un documental que vi el otro día que lo debes haber visto, se llama All Things Must Pass y tiene que ver con el auge y caída de Tower Records, que todos se deben acordar de haber comprado en Tower Records alguna vez. Hoy no existe más en casi ningún lado. Hay un stock center ahí donde estaba Tower Exacto. Records. Cabildo y juramento. Es verdad. Tiene un logo no tan distinto. Sí, es verdad. En ese momento Tower Records, le cuento a los que no sabían, era una empresa como podía ser Musimundo, que se fue haciendo global, a medida que fue pasando el tiempo, fue siendo líder en el mundo. Llegó a Argentina, incluso tuvo muchos locales acá, hizo una inversión grande. Fomentada por Mario Pergolini también, que era un líder en la industria de la música y del rock, digamos. Sí, y de la innovación en general siempre. Y de la innovación. Con resultados dispares, pero innovación al fin. Pero de eso se trata la Argentina, de resultados dispares. Pero voy a esto porque Ross Salomon, que fue el creador de Tower Records, que murió hace muy poco, hace un mes, no vio venir que venía el streaming. No lo vio venir. Siguió con el formato físico de discos, vinilos y demás, y no lo vio venir. Y cuando uno lo ve en retrospectiva dice, era obvio. ¿Cómo no se dio cuenta? Tampoco lo vio venir el dueño de Blockbuster cuando Netflix se le acercó. Exacto. A hacer un plan de negocio juntos. Pero ¿sabes por qué no lo ves venir? Así como la industria del turismo no vio venir Airbnb, porque están mirando por otro lado. No tiene que ver con estar distraído, tiene que ver con estar mirando por otro lado. La industria del turismo en los 90 o en los últimos 10 años no estaba mirando las redes sociales. Y en las redes sociales empezaron a haber conversaciones que hicieron que Airbnb fuera la número uno hoy y que pusiera en jaque una industria tan millonaria como fue como es la de la hotelería internacional. Sí. Te tomo esto que decís para comentar que en los últimos 10 o 15 años empezaron a existir Airbnb, Spotify, el mismo Facebook, todo lo que desprende de redes sociales, pero a partir de ahí 1 millón de modelos de negocios que eran inimaginables. Entonces mi pregunta es, ¿cuál pensás, viendo para adelante, que es la próxima revolución? Si es que tenés en mente alguna. No, lo único que te puedo decir es que la próxima revolución es la que todavía no estamos viendo. Por eso es la próxima revolución. Si la estamos viendo, no lo va a ser. De golpe nos vamos a dar vuelta y nos va a explotar. Hasta hace muy poco usábamos dial-up, hasta hace muy poco no podíamos navegar por internet como corresponde, hasta hace poco el celular era solo para llamar por teléfono. Estas cosas te explotan en el frente y por suerte, porque cambian las reglas del juego todo el tiempo. Y eso hace que personas como vos, como yo, como todos ustedes tengan una oportunidad en un mundo que parece estar como tan segmentado y tan comprimido. Creo que todos los que acá estamos vamos a poder tener una oportunidad porque hay espacio para las nuevas ideas y hay espacio para eso. Tiene mucho que ver también con de qué lado del mostrador estés parado, ¿no? Vos recién decías que es de repente una oportunidad potencial para todos nosotros y coincido con vos. Y también es una amenaza, ¿no? Porque yo el otro día, por ejemplo, debe haber alguno acá que trabaje en la industria de los bancos y de hecho es el sponsor, uno de los sponsors. Sí, con cuidado, bueno.
Yo lo uso, ¿cuál es? No importa. Banco Yo lo Galicia. uso. Banco Galicia. Buenísimo. ¿Qué pasó con la pareja de Galicia, chicos? Pierdo plata a los pavotes, pero con ellos. Buenísimo. ¿Qué pasó con la pareja de Galicia? Bueno. Se separaron. Se separaron. Eso es una No dura crisis. nada. ¿Vos te das cuenta? Estos son los tiempos que corren. No dura nada. Ni la pareja de Galicia dura juntos. Pero han viajado. La pasaron bien. Muy bien. El otro día estaba en el banco, no en el Galicia. Y haciendo la fila y demás, llego adelante, a la ventanilla, y tenía que hacer un depósito y demás, menor de 5.000 pesos, a lo que me mandan al cajero Obvio, a hacerlo. 5.000 pesos, ¿no? Claro. Te presto. Necesitas una Claro. ayuda. Entonces yo digo, bueno, pero ya estoy acá, hacémelo. No puedo, lo tenés que hacer por... Y yo no le dije nada a la chica, pero la verdad que me quedé pensando, digo, ¿vos te das cuenta que esto te va a reemplazar en 5 o 10 años? Qué O sea, fea, qué fea tu actitud. No, pero no qué se feo. lo dije. Qué feo, por Dios. Déjenme, Schuster, yo con él. Bueno, no. Me quedé pensando, te juro, porque no le iba a decir nada porque no corresponde, pero me quedé pensando, digo, quizás es por ahí también, ¿no? Digo, el hecho de que uno entienda, porque alguna vez tampoco vieron venir la revolución industrial, el hecho de que uno entienda que lo que está sucediendo, si uno no se adapta a los tiempos que corren y no se moderniza y no se prepara y Sí. demás, lo lleva puesto muchas Sí, veces. pero también adaptarse no es entregarse. Yo creo que hay mucho espacio en este momento, y se lo digo a todos, y yo me lo digo a mí mismo porque está bueno escucharlo. Hay espacio para la creatividad, hay espacio para la experimentación, hay espacio para repensar el fracaso como un desafío y no como la muerte de nadie. Si nosotros vemos cuáles son los emprendimientos que están funcionando, vienen de todos lados del mundo y de personas de todas las edades, con lo cual está bien, hay 4 o 5 personas que dominan el mundo, eso es cierto, pero ¿qué necesitamos nosotros? ¿Dominar el mundo o desarrollar los proyectos que queremos hacer? Yo creo que hay espacio, hay que tener ganas, hay que saber que el fracaso no es la muerte de nadie, hay que seguir para adelante y darle y formarse. Así es. Bueno, preguntas, tenemos por acá alguien que quiera... No veo nada, che. Ahí va. No hay nadie, no Bueno, queda nadie. tenemos uno ahí. ¿Tu nombre? Fernando, párate, Fernando, por favor, si no te molesta. A mí me piden que me pare. Un aplauso para Fernando, que tuvo el coraje. Adelante. Competencias. Gracias, porque estás gritando como loco. Empecé de vuelta. Ok, Vamos de vuelta. Venía gritando como loco, así que buenísimo. Mencionaste en un momento que hay ciertas competencias, como por ejemplo la resiliencia, donde en las empresas permite alcanzar estos resultados diferentes respecto a otras empresas. ¿Cuáles crees vos, además de estas, que son competencias ya de tipo humanas, que hoy por hoy se necesitan para alcanzar estos óptimos resultados? Mira, yo creo que la pelea que nos toca ahora, porque a mí me preguntaban cómo hay que hacer entonces ahora para que el fracaso sea absorbido por todos y no de miedo e ir para adelante. La primera parte es poder hablar de esto, que esto con UPS lo estamos haciendo, cada vez vamos a hacer más. La segunda es lograr que la cultura del trabajo absorba la capacidad de fracasar como una instancia de aprender, de animarse y de emprender. Digo, está bien, yo te voy a dar un ejemplo que está muy lejos nuestro, pero Google tiene el Google X, que es un departamento a los que ellos llaman departamento de viajes a la luna o de misiones a la luna, donde ellos arrancan de la premisa de si va a fallar, si va a fracasar lo queremos hacer. ¿Pero por qué? No porque son guapos ni porque quieran tirar plata, porque saben que un proyecto desde que se empieza a pensar hasta que se logra desarrollar, en el camino va descubriendo un montón de cosas, un montón de elementos, así como la serendipia descubre por casualidad los rayos X, descubre el post-it, descubren un montón de elementos que hoy usamos. En ese camino le quita el miedo y la presión a la gente, esa que lo detiene a no hacerlo porque va a fallar. Bueno, logra incorporarlo en la cultura del trabajo y decir, bueno, ok, por ahí lo que vos te propusiste no lo vas a lograr, pero en el camino de la experimentación van a aparecer cosas que no hubieran aparecido si esa búsqueda no se hubiera dado. A mí me parece que el paso siguiente es incorporar la posibilidad de fracasar dentro de la cultura del trabajo, pero entendiendo al fracaso como un desafío y no como la imposibilidad, el cierre de un proyecto o te echo porque sos un fracasado. Repensar, resignificar el sentido del fracaso e incorporarlo
en las empresas. Eso para mí sería un logro si podemos hacerlo. ¿Quién más? Por allá. Ahí va. ¿Tu nombre? Hola, bueno, chiquitita. Me llamo Belén y me gustaría saber cuál fue el fracaso que considerás que fue tu mejor desafío y eso, y cómo lo resolviste. Te digo la verdad, siendo con elementos de los que dije hoy, el mayor desafío que tuve que sortear fue publicar el libro. Porque yo lo escribí, hice la investigación, todo muy lindo, 3 años, pero lo rebotaron varias editoriales. Digo, no quisiera decirlo acá porque tampoco quiero que Planeta se entere por todas las que pasó antes, que es la editorial que lo publica con Paidós, igual ellos lo supieron. Pero me parece, sobre todo en lo personal, que a la hora de querer hacer un libro en donde pueda dejar plasmadas las experiencias que pude investigar, el que se llegue a publicar fue todo un esfuerzo mío y de la editorial que apostó a este libro sin saber que se iba a vender, y por suerte la primera edición se agotó, la segunda está en vías de eso, ya se está pensando en una tercera y si todos ustedes lo compran seguramente va a pasar. Pasó ese chivo, ¿no? Se facturó, ups. Muy bien. ¿Quién más? ¿Una más tenemos? ¿Una más? Ahí va. ¿Tu nombre? Hola, Fernando también. Adelante. ¿Cómo estás? Mira, mi pregunta tal vez es un poquito parecida a la primera. Yo tengo una startup que trabaja con startups, es una boutique de software. Y una pregunta que es recurrente y que también nos la hacíamos nosotros es, como toda la cultura de Lean Startup, hay una idea que si vas a fracasar, fracasar rápido, ¿no? Tomar ese aprendizaje y fracasar rápido. Ahora, ¿cómo hace una startup que tal vez está muy ajustada en presupuesto, que es nuestro target, para decir, bueno, está buenísimo fracasar rápido para no perder el tiempo y tomar este aprendizaje, pero capaz me convenía seguir un rato más, capaz que no era el momento de cerrar todavía y de tomar esto y de seguir adelante? ¿Cómo hace alguien para determinar la diferencia entre esas dos cosas? Mira, cuando Silicon Valley impone esta idea de fracasa rápido, fracasa mucho y fracasa bien, o fracasa mejor, lo que te está diciendo en realidad es, nunca pierdas de vista la piedra fundacional, que es un buen plan de negocios. Porque no te dice, vos tenés un amigo, emprendan, prueben, pierdan guita. O sea, hay algo que es fundamental, que es vos estás haciendo una empresa, hay reglas que mueven a las empresas, que es armate un buen plan de negocios, sabé quién va a ser tu público, sabé quién va a ser tu proveedor, sabé cuál es el ecosistema, sabé a quién le vas a vender, sabé cuál es tu competencia, sabé qué propone tu competencia y sabé qué vas a ofrecer vos. Cuál va a ser tu diferencial y cómo vas a crecer, plan de etapas. Ahora, es verdad que esa pregunta bajo la filosofía de Silicon Valley, puesto en Argentina, y acá no hay una soga, pero yo me colgaría delante de todos y saldría mañana en las redes sociales, ¿no? Pero lo cierto es un buen plan de negocios antes de emprender, y esto no estoy diciendo nada nuevo, pero digo, tener un amigo de socio es muy lindo, pero lo que uno tiene que tener es un equipo útil, un equipo que complemente, un equipo que aporte, un equipo que me empuje cuando yo estoy abajo, un equipo que me dé ideas cuando yo no las tengo, un equipo al que yo les aporte cuando ellos no las tienen, y nunca salirme del objetivo, a dónde quiero llegar. Esto que yo les decía, partimos de un punto de partida, vamos a un punto de llegada que lo llaman éxito. Bueno, logramos llegar a donde nos propusimos. En el medio un plan de negocios que nos marca un plan original, y probablemente nos tengamos que salir de ese plan original. Bueno, hay que tenerlo eso previsto también. No hasta dónde te vas a salir, sino con qué elementos, con qué herramientas contás para poder soportar ese desvío. Es Argentina, chicos. Yo no tengo la respuesta, si no sería ministro de Economía, que tampoco lo voy a hacer. Por suerte para todos. Muchas gracias. Bueno, muy bueno. gracias. Placer.